Bueno, vamos a hablar de un licor destilado que es muy consumido en nuestro país. Estamos hablando del ron. Es para eso que hemos invitado al canal 24 Horas a uno de los hombres que más conoce en nuestro país justamente de este licor. Nos acompaña el habano sommelier Philip Illy. ¿Cómo le va? Muy bien, Cristian. Muchas gracias por la invitación. ¿Es cierto, es correcto lo que dije yo en la introducción, que el ron es justamente uno de los licores o que ha ido con el paso de los años aumentando su capacidad de venta en nuestro país de una manera bastante interesante? Bueno, pasa algo bien simpático. El ron, dentro de las bebidas destiladas, en los últimos 10 años es el que ha tenido mayor crecimiento a nivel internacional. En Chile se ha visto algunas categorías un poco diezmadas por el pisco, por la entrada del vodka, entonces hay que revivir un poco acá en Chile las categorías de ron, pero gracias a Dios las categorías que específicamente yo toco no se ven afectadas. Tú trabajas con una marca en particular, exactamente, pero esa misma marca te tiene como embajador dentro de algunos países latinoamericanos. Tengo entendido que son Perú, Ecuador. Claro, solía viajar harto, como ¿Ya? tú dices bien, en Perú, en Ecuador, pero hasta que esos países consolidaron su propio embajador. ¿Ya? Y así me bajaron un poquito No hay problema, pero a donde voy yo con la pregunta, Philip, es ¿cómo has visto tú el consumo del ron en esos países comparados con Chile? Ya. De hecho, muy buena pregunta esa, porque en Chile... A los periodistas nos encantan cuando dicen buena pregunta. Buena pregunta, muy bien. El ego... No, está bien, la ensayaste, bien. No, bueno, la ensayamos fuera de cámara. Claro, está todo preparado. No, es buena pregunta porque en Chile es un país que consume alto volumen de ron, si bien se estancó un poco en los últimos años, pero sigue siendo muy interesante. Muy interesante porque hay muchas etiquetas todavía de ron que tienen, digamos, el futuro de entrar, pero tienen que evaluar muchas cosas todavía de antemano. El ron es un licor bastante especial. ¿Qué diferencia tiene con los otros licores que se consumen mayormente en Chile? Podemos hablar del pisco, el whisky y el vodka. Bien, el ron básicamente es parte de su diferencia en la materia prima. Cuando estamos hablando de un ron, es la caña de azúcar que entra en juego, y cómo yo trabaje la caña de azúcar es que me da las distintas versiones. O sea, el ron específicamente que trabajo acá es el ron que trabaja con el jugo de caña concentrado. Es una cosa muy rara de ver, porque normalmente más del 90% de los rones trabajan con lo que es la melaza, un subproducto cuando yo elaboro azúcar. ¿Ya? Pero en este caso no, trabajan con la caña de azúcar concentrada, en la cual se concentra la sacarosa, y cuando yo fermento y destilo obviamente saco muchas otras aromas que van un poquito más ventaja con el resto. ¿Y a diferencia de la fabricación de otros? Los otros destilados normalmente, cuando uno habla de la entrada muy fuerte del vodka, de la entrada muy fuerte del whisky, hablamos de materias primas que son cereales básicamente. Cebada malteada para lo que son los whisky específicamente escoceses, pero cuando estamos hablando de vodka y las ginebras que van a estar entrando bastante fuerte, estamos hablando de cereales o mezclas de trigos básicamente, y otros tipos de cereales que lo que hacen es tener un alcohol base para poder separarlo. Tú eres catador de ron. Sí. ¿Ya? Digámoslo así, está bien, pero para que entienda la gente, si yo le hablo de habano sommelier, es agua esto, para que no se asusten. No es vodka tampoco. Pero has tenido la oportunidad de probar muchos rones. ¿Cuál es el mejor ron, sin considerar la marca? Sacando el número uno, sacando esa capa. Trabajas, pero en país de origen, porque podríamos hablar del ron colombiano, del ron venezolano, o el ron cubano, que es un país que tiene el ron, los cubanos tienen el ron en su sangre. Exactamente. Sí, cuando uno habla de los países, específicamente tú me nombraste 3 países que son muy roneros, está Puerto Rico, que también está bien ronero, hablamos de una tendencia, una característica de un ron, ¿ya? Que lo hacen con una tendencia que básicamente, no es que sean todos iguales, pero sí una tendencia. Por ejemplo, Cuba, tú me nombraste Cuba, es unos rones ligeros por excelencia, y con Puerto Rico la diferencia es que tiene un estilo bastante similares, pero aún así Puerto Rico filtra más que Cuba los rones, y obviamente quedan más velados y obviamente más limpios, más puros. Y ahí estamos hablando de marcas que son masivas, pero están destinadas a la coctelería. Tú me hablabas de la fabricación del ron, y Rolando Díaz me hace un alcance que es muy cierto. Esto viene de la fabricación de la caña del azúcar, claro, lo cual hace que el ron también sea un producto
y digámoslo, bien calórico. Exactamente, sí. Bueno, cuando uno toca los alcoholes, básicamente... El destilado en general, El ¿no? destilado en general, cuando estamos hablando de alcohol, yo creo que es muy difícil meterlo dentro de una dieta. Ya. O sea, ojo con eso. Pero sí, yo creo que internamente un amigo me puede estar diciendo, ojo, yo bajé de peso y también dentro de las semanas podía consumir destilado, ¿ya? En su consumo responsable, llamémoslo así. Ya, cuando uno consume responsable, normalmente no debería tener tanto problema. Yo he leído que algunos rones son añejados en altura. Eso es para Perfecto. el tema a diferencia del ron de otros licores como el pisco o el whisky, no sufren de evaporación. Evaporación. ¿Cómo es eso? Bien, buena pregunta esa, porque específicamente este ron Zacapa, el que tiene el añejamiento natural. Tiro, ¡pum! Ron Zacapa. ¿Qué pasa? Los rones, uno ve el globo y dentro de los trópicos es donde está la producción de caña de azúcar más fuerte, ¿ya? Y es ahí donde relaciono los países que son más de 50 los que elaboran rones, ¿ya? Es ahí donde algunos son producciones locales y algunas más industriales, más globales, llamémoslo así, ¿ya? Cuando yo estoy elaborando rones entre medio de los trópicos, hay un tema con las altas temperaturas que no sufren los climas templados. Entonces, el alcohol se evapora de por sí solo. Y si yo tengo altas temperaturas, también se evapora mucho más. Entonces, cuando yo pesco un ron, que lo voy a añejar en altura, se diferencia un poco de lo que es el añejamiento a nivel del mar, que tiene altas temperaturas. Entonces, en altura, obviamente, el alcohol tiende a ser más volátil, pero a las bajas temperaturas ayudan a que ese añejamiento sea un poquito más pronunciado, más largo que la mayoría de los países del Caribe. Entonces, cuando yo estoy diciendo más largo, que yo puedo jugar con el tiempo, es cuando yo hablo de una relación de dos bebidas destiladas muy conocidas como el ron y el whisky escocés, ¿ya? En una relación de 1:3. Quiere decir que 7 años de un ron equivale en extracción o maceración con las barricas y oxidación como si fuese un whisky de 21 años. Ah, mira. Entonces, cuando yo tengo un ron de 15 años, básicamente tiene mucha extracción de madera. Entonces, y así de repente, y no es cosa de hacer un ron premium, dejarlo 50 años y esperar que sea el ron el mejor del mundo. Tú lo acabas de mencionar, un ron premium. ¿Cómo recomiendas tú tomar el ron? Porque muchas veces vienen extranjeros, ven que acá lo mezclamos con bebidas cola, para no dar ninguna marca, porque ya con esta... ya con esto estamos. Claro, con las bebidas cola, pero en el Caribe lo toman solo, con hielo. Tú, con tu experiencia de catador de ron, ¿cuál es la recomendación que harías? Bueno, son culturas. Cuando uno toca la cultura chilena, básicamente uno tiene que bebérselo como la gente está acostumbrada, pero obviamente hay categorías para eso. Ya cuando estoy hablando de un ron que tal vez el precio es un buen indicador para eso, tal vez lo tengo que estar bebiendo solo o en cierto tipo de coctelería de lujo. Cuando estoy hablando de rones masivos, obviamente no te queda otra que ir tratando de mezclarlo, ¿ya? Y de hecho así salieron la coctelería en general en la historia. El ir agregándole cosas a los destilados fue para tapar los errores del mismo destilado. Ah, ¿sí? Y así son los cócteles que fueron saliendo en la historia. Entonces, esos alcoholes que se podría llamar de cañería, ¿ya? En la antigua, en la ley seca, porque eran como casi escondidos tomarlo, para disfrazar esos malos alcoholes, obviamente que empezaron a crear cócteles, ir agregándole jugo, ir agregándole cosas, y empezaron a aparecer en la historia los distintos cócteles que conocemos hoy en día. ¿Y cuánto cuesta una buena botella de ron? Porque yo he tenido muchas entrevistas acá, pero en torno al mundo del vino, claro, pero y el mundo del vino te habla que, o la gente del vino te habla que una botella de 20.000 pesos hasta 30.000 es una buena botella de vino. Más allá, es un tema casi un efecto placebo. Exactamente. Bueno, en ron está ese mismo efecto. Se podría decir que el elástico es mucho más largo, porque hay un ron es carísimo, pero normalmente llega el momento en que como tú dices, el placer de lo que estoy pagando versus lo que estoy recibiendo, de repente no lleva a acuerdo. Entonces hay que buscar el equilibrio. Hablemos de precio. Precio. Ya. Sí. El desde y... El desde y para. Bueno, cuando tú buscas un ron para una coctelería y que sea bastante bueno, debe estar bordeando los 10, 12 mil pesos, 15 mil pesos. ¿Ya? Si tú quieres ya el ron para hacer un consumo básico solo, con hielo,
y disfrutar ese ron por la categoría cómo se elaboró, ya tú vas subiendo un poquito de nivel y puede llegar a los 30, 40 mil pesos. Y ya cuando estamos hablando de cosas super premium, que es como una categoría que te podría decir, claro, estamos hablando de rones que uno los compara o los pone en categorías como si fuese el coñac. Perfecto. A ver, préstame esta botella. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta esta botella? Unos 33 mil pesos en retail. Y tiene la marca, es un ron añejado. ¿Qué significa que sea añejado? Y dice acá, Solera Gran Reserva. Perfecto. No sé si en el tema de los vinos, cuando te nombraron así cosas de Solera, Gran Reserva o Reserva, básicamente depende mucho del estilo de la propia casa. En realidad es como parte de un marketing personal. Una denominación. No es algo tan genérico, pero cuando estamos hablando del añejado, la palabra añejado es básicamente que el producto tuvo un contacto con barrica, ¿ya? Y ese contacto con barrica es que a través del tiempo existe una oxidación de esos alcoholes, ¿ya? No corresponde a un añejamiento el que yo, por ejemplo, deje una bolsa con trozos de madera tostado y la unte, o como si fuese un té gigante, con un alcohol, para darle unas notas de caramelo, para forzar ese añejamiento. Eso no es añejamiento porque no hubo la oxidación. O sea, tiene el color, tiene tal vez la vainilla, tiene el caramelo, pero no tiene el efecto del tiempo, ¿ya? Hay un ron que a mí me gusta mucho que es el Capitán Morgan. Capitán Morgan. Yo le doy un ascenso en las vacaciones. Almirante Morgan. Ya te vas al tiro, le diste el premio al tiro. ¿Cuáles son las nuevas muy bien ese presentaciones? Es bueno. Muy bueno. Y ese también es muy rico. En serio. Las nuevas presentaciones o los nuevos mercados que va a tener el ron de aquí al futuro. Perfecto. Los rones, la categoría que está creciendo. Dentro de todas las que están ahí un poquito estancadas, se podría decir que son los rones premium, ¿ya? Esta categoría está creciendo. En realidad no tengo que vender tanto volumen como para darme cuenta, no es de esa categoría, pero sí es como del efecto casi trabajo de hormiga, y esos son los que están creciendo. Obviamente para entrar eso tienen que buscar a Chile, tienen que buscar un distribuidor, un importador serio, y eso cuesta un poco, porque el mercado igual es reducido a Chile para eso. Hay muchas, a mí me llegan por interno varias roneras diciendo, oye, ayúdame, que yo quiero entrar a tu país. Yo le digo un poquito la realidad, espera un poco, que se calme un poquito las aguas, y ahí tú evalúas qué pasa. Si en realidad es la misma torta que nos estamos dividiendo por muchos pedazos, ¿ya? Y muchos pedazos ya los tienen casi el consumidor listo ya y no lo cambian ese pedazo. Pero viene el ron, por ejemplo, estuvo muy de moda el ron con sabores. Sí. Bueno, y sigue estando. De hecho, el mismo que tú dices, el Capitán Morgan está en una categoría que son los spicy ron. Claro. No quiere decir picante, pero son condimentados. Claro. Tienen estas notas un poquito más de canela y otros tipos de aromas que les van a agregar. Bacardi también ha apostado harto al tema de esos condimentos que son muy buenos para la coctelería. Es más, yo creo que el cóctel básico que conoce cada chileno, que sería con las bebidas cola, quedaría muy bien, y de hecho queda muy bien con ese tipo de ron, con los rones más spicy, ya que van más de la mano con las notas de caramelo que yo podría encontrar en la Coca-Cola. O sea, ayudan mucho esa parte. Perfecto. Vemos que traes también un premio. Una antorcha. A ver, deja verlo. Una antorcha de plata. La antorcha. Ganador del 9º concurso internacional Habano Sommelier, Habana, claro. Cuba, 2010. Sí. ¿Qué trata esto? Bueno, dentro de las pasiones del ron están las pasiones del tabaco. Ya. Van como de la mano. Van de la mano, exactamente. Yo creo que es una gran herramienta que yo tengo para poder trabajar rones de esta gama. Y este torneo se hace durante el Festival de La Habana, que es una cosa que se desarrolla hace años y que es muy desconocido para el mercado chileno. Ya. Y dentro de ese festival está la competencia Habano Sommelier. De hecho, la primera vez que yo fui a Cuba, yo miraba eso como si fuesen Luke Skywalker con Darth Vader peleando, una cosa así, pero, y en vivo. Era algo de fuera de serie. Claro. Y pasaron los años y me dieron la oportunidad de participar, y es ahí donde el 2010 pude representar a Chile. O sea, noticia muy desconocida para Chile. No, aparte que te tocó justo la época del terremoto, o sea, mucha cobertura no hubo. Esa final fue el 26 de febrero. O sea, yo estaba celebrando y acá también había algo de movimiento. Entonces, cuando yo llegué, obviamente la noticia era otra cosa. No, pero cuéntanos ahora que tienes la oportunidad. La oportunidad, perfecto. Bueno, en esta instancia, lo que es el concurso de Habano Sommelier, se presentan distintos países como si fuese un mundial, van a una previa de selección en cada país, algunas más serias, algunas más grandes que otras, y primero hay una prueba escrita y después uno presenta un mariaje.
Ya. Y desde ese entonces, un poquito antes, yo seguía trabajando para Ron Zacapa y es ahí donde presenté ese ron, como un maridaje ante el jurado. De hecho, era la primera vez que ese ron entraba a Cuba. Piensa tú que en Cuba solamente se venden rones que sean cubanos. Claro. ¿Ya? O Ellos sea, cuidan mucho su mercado local. sí, lo que se vende. Igual hay otros rones, pero obviamente que cuesta encontrar. Y ahí yo presenté el maridaje, obviamente que tú no tienes el feedback inmediato. Y yo pensé que hasta ahí nomás llegó mi participación, la hice digna, quedé tranquilo y ahora dije, me queda una semana para disfrutar de este Festival del Habano y visitar las plantaciones, fábricas, las noches de gala y todo eso. Y en la misma noche me dicen, bueno, tú pasaste a la final con España y Emiratos Árabes, que son dos potencias dentro de este concurso. Entonces, chuta, se me cargó de nuevo la responsabilidad de volver a estudiar y ensayar hasta el viernes. Y en el viernes es un juego de rol delante de 300 personas. No tengo entendido que hay una que te tapan los ojos. No, porque en realidad ¿No? cuando uno ve el servicio del Habano Sommelier lo que buscan es conocimiento de las marcas. Perfecto. Medidas y un poco exactitud de precisión de marcas que tal vez estamos hablando de más de 200 formatos distintos. Entonces cuando tú estás delante de 300 personas, creo que no es igual de fácil que hacerlo en una habitación solo ensayando. Entonces los pequeños detalles son los que te hacen subir un poco o que la elección de los tabacos sean las correctas. Y ahí obviamente que me diferencié del resto, pero si ese concurso lo hubiésemos hecho el día anterior, con los mismos finalistas, tal vez la final hubiese sido otra. ¿Sí? Es que es muy, muy difícil, son los nervios, la preparación, tal vez tú te caes en un maridaje y ya todo eso hacia atrás no es lo mismo, y ahí cambian todas las cosas. Y el tema de los habanos, ¿cómo va de la mano? Ocupemos los últimos minutos de esta entrevista también para hablar del habano. El habano en sí, habano y puro, porque habano es una denominación de origen, como ¿Sí? se tocó. Ah, mira. De solamente Cuba, pero hay puros en el resto del Caribe muy bien logrados, como Nicaragua, Honduras, República Dominicana. Las veces que he tenido la oportunidad de viajar, el Romeo y Julieta es como de los más conocidos. Una marca, ¿no? Marca conocida. Muy conocida. Coiba también es la marca más falsificada. ¿Ya? No pirateada, no llamémoslos pirata acá, pero falsificada. Entonces cuando normalmente, se los doy como dato a la gente. Sí. No, dale, me compré una caja en 60.000 pesos de Coiba. Imposible. Porque ni en Cuba, que tienen los impuestos, no tiene impuesto el tabaco, pero en Cuba cuesta mucho más caro eso. La misma caja, te digo, en una casa del Habano puede costar 440 CUC, que es la moneda cubana, y que uno lo convierte un poco en euro y es casi muy similar, pero está lejos del precio que te lo pueden vender por abajo. Entonces, si tú quieres entrar en este mundo del tabaco, que es muy doméstico, ya es muy de uno, ya no se puede fumar en cualquier lado, recomiendo que vayan a una casa al Habano, acá hay una, se dejen asesorar por la gente que trabaja ahí y te van a dar inicios de fumar correcto. Y qué de agradable, qué de rico, qué de placentero tiene fumar habano. Plácido, muy bien. De hecho, yo partí en un mundo bien distinto. El primer tabaco me mató. Y dije, esto no me puede ganar. Entonces ahí partí fumando nuevamente. ¿Ya? Y empecé a darme cuenta que hay un mundo atrás. Cuando uno fuma, lo que hace básicamente, o técnicamente hablando, es hacer soluble el humo en boca. Y ese cambio de pH hace que yo lo pueda ir combinando con ron, con whisky, con las bebidas que me parezcan, y obviamente que voy encontrando unas sensaciones mucho más plácidas del que están comparados o fumando solas. Entonces es ahí donde yo empiezo a disfrutar el tabaco, las bebidas, pero es algo muy personal y ahí sale como un tercer gusto. Y es más, yo creo que siempre el habano y bebidas como estas siempre están asociadas a un momento de celebración, ¿ya? Un momento tal vez de amistad, cuando tú te juntas con amigos, ahí donde tú fumas. Yo no fumo en la calle un habano, no fumo en la parte de fumar de cigarrillo. Porque a veces aparte el tiempo es mucho más largo. Entonces da la impresión que a veces el habano, el que fuma habano, lo hiciera en cualquier lado, pero no. No, lo hacen cosas muy selectas, muy de uno. Perfecto. Trabajar en lo que a uno le gusta también. ¿Cómo es eso? Bueno, porque tú te dedicas a esto full time. De hecho, se podría decir que el año pasado fue fuertemente destinado al ron, más que el tabaco. Y es ahí donde es la envidia de muchos, cuando yo viajaba a distintos parajes a ser jurado de rones a ciegas. Y claro, tú pruebas 70 rones a ciegas, es tu trabajo, es tu pega, pero probar 70 rones a ciegas seguramente para alguien parece como un carrete, o parece como joda y todo eso, y te dicen, oye, imposible que te paguen por hacer eso. Claro. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Es como el lema de un embajador, de un brand ambassador, es decir,
para que otros puedan vivir. No, nunca tanto así, pero me refiero que es sacrificada la vida, pero alguien tiene que hacerlo. Parece simpática a simple vista, pero alguien tiene que testear, alguien tiene que mantener las líneas altas del consumo y de las buenas costumbres en estas bebidas. Entonces, claro, parece simpática el trabajo que te digan, oye, te pagan por tomar, sí, pero alguien, si no lo hago yo, va a estar otra persona. Sacrificado trabajo. Sacrificado. Es duro. Ahora, yo venía del trabajo, ahora voy a seguir trabajando. ¿Sí? Sí. Bueno, y uno también me imagino que las expectativas crecerán, porque cuando uno va teniendo un gusto adquirido también va queriendo cada vez más. Me imagino que tú en tu casa no consumes cualquier cosa. No, yo siempre las costumbres las dejo bien de la mano, no las suelto. Las cosas que consumo desde mucho tiempo o que son una tendencia dentro de tu vida, siempre las voy a mantener. O sea, no consumo ron todos los días. Ah, perfecto. ¿Ya? Siempre hay cosas que, por ejemplo, me gusta el mundo de la cerveza, me gusta el gin tonic, entonces son cosas que no voy a cambiar. Dejé el vino de lado hace mucho tiempo. Sí, lo dejé de lado. En realidad es como decir que me acostumbré a estas bebidas de alto graduación alcohólica. Está bien. Y el vino lo dejé totalmente de lado. Y es un buen problema porque básicamente cuando tú empiezas a meterte en este rubro, el mundo de los destilados goza de mayor triunfo afuera de Chile que adentro de Chile. Entonces te invitan a participar afuera a festivales, te invitan de jurado en otros lados, que acá nadie los conoce, pero básicamente cuando ya te invitan en un año 4 o 5 festivales, chuta, el bolsillo también cuesta. O sea, estamos en Chile, estamos en el final del mundo, pero que te inviten tal vez de Francia a Italia no es nada. Bueno, pero vemos que ha tenido buenos frutos. Te deseamos mucho éxito en tus futuras participaciones, en tu trabajo, porque es interesante también que vayan ingresando al país otras marcas de la gente que disfruta este tipo de licores. Así que no habías tenido el espacio para hablar de tu premio. De hecho lo tenía escondido, lo tuve que limpiar harto para traerlo. No, pero está bien, pues. Muchas gracias, Cristian. No, gracias. Cuando quiera ahí tiene las puertas abiertas acá. Por favor. Hasta luego.